Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Bien, pues vamos en esto de lo posbiológico, lo poshumano, en esta declaración de principios que aterra, ciertamente aterra, en donde se dice el hombre como cuerpo se vuelve obsoleto bajo el imperativo de un saber que él mismo ha creado, de un saber que se ha independizado de lo que él es como cuerpo y que exige ese saber otro soporte que ya no sea el cuerpo humano, el cuerpo carne, el cuerpo que somos. Un cuerpo, no como objeto o sujeto de deseo, sino diseñado precisamente para cumplir aquello que esa ciencia desarrollada exige ya como proyecto de los tiempos actuales. Lo que viene a plantear muy bien, todas estas cosas están muy bien planteadas en un libro de Mark Derrick que se llama Velocidad de escape, y que creo que sigue con mucho detalle esta propuesta de obsolescencia del cuerpo, esta nueva figura, estos nuevos Frankenstein, ¿no?, que se quieren crear, pero ahora ya tomando en cuenta los defectos que impidieron la afirmación del Frankenstein original. Bien, pues sobre este tránsito, como alguien ha dicho, del hippie al cipio, al cyborg, McLuhan decía lo siguiente: el hombre está empezando a llevar su cerebro fuera de su cráneo y sus nervios fuera de su piel. La nueva tecnología engendra un nuevo hombre. Creo que esto resume muy bien lo que estamos señalando sobre la obsolescencia del cuerpo y por tanto la obsolescencia del hombre tal y como es hasta ahora. Pero ya concretamente en términos de arte, hay un artista que es defensor acérrimo del arte poshumano, que es Stelarc. Es un artista australiano, nacido en el año 1948, y Stelarc dice lo siguiente: yo cuestiono que el cuerpo humano sea una forma adecuada para nuestro tiempo. Está mal equipado para el contexto tecnológico, no es eficiente ni durable, se estropea a menudo y se cansa rápidamente. Creo que está obsoleto y es necesario rediseñarlo. Entonces, él trata de hacer un arte precisamente conforme a esto, a esta determinante postbiológica, un arte que supere las limitaciones del cuerpo, puesto que finalmente, a juicio de Stelarc, todo el arte que se ha hecho hasta nuestros días es un arte que, más allá de todas las diferencias, sea el arte heredado o el arte alternativo, está atenido a estas limitaciones humanas, demasiado humanas, y por tanto resulta ya un arte también obsoleto que no puede cumplir este proceso poshumano. Entonces, en sus obras lo vemos a este personaje incorporando prótesis e instrumentos de tecnología en su cuerpo, brazos artificiales, toda una serie de artificios, ¿no?, que él se pone o sobrepone a ese cuerpo obsoleto, que son ya la emergencia, la presencia del nuevo cuerpo, el cibercuerpo. Y ese cibercuerpo, que es objeto de ingeniería, y todas esas prótesis y electrodos y antenas y instrumentos que Stelarc utiliza en sus presentaciones, ¿no?, de arte poshumano, pues son ya, según él, deben de ser entendidas, leídas, comprendidas y pensadas fuera de una categorización que tiene que ver con el cuerpo humano. El arte tiene que también instalarse en el territorio de lo poshumano y tiene que pensar la diferencia o la especificidad del significado de este cuerpo, de este nuevo cuerpo, del cyborg, como el cuerpo precisamente posbiológico, que es el nuevo protagonista del arte. Entraríamos entonces aquí en una nueva categoría. Digamos, hasta ahora todo el arte ha sido humano. A partir del despliegue de la cibercultura y de la tecnoescatología, todo esto que ha sido
resulta ya superado en esta proposición poshumana que nos propone Stellar. Digamos que el superhombre viene a resultar justamente el hombre desprendido de su cuerpo, el cerebro autonomizado. Si ustedes vieron la película Matrix y ese tipo de películas, ¿verdad? Verán ustedes cómo ya están un poco moviéndose en esta esfera de lo poshumano. Sobre eso yo he escrito algo que viene siendo mi balance provisional de momento que quisiera leer. Empiezo con esta cita del libro Velocidad de escape de Derry, que dice así: el teórico de la inteligencia artificial, Hans Moravec, nos asegura tranquilamente que estamos a punto de entrar en un universo posbiológico, en el que formas de vida robóticas, capaces de pensar y reproducirse independientemente, se desarrollarán hasta convertirse en entidades tan complejas como nosotros. Pronto, insiste, descargaremos nuestros deseosos espíritus en la memoria digital o en cuerpos robóticos y nos libraremos de una buena vez de la débil carne. Este teórico nos está diciendo que esto ya es posible casi, a lo mejor cuando estoy ya leyendo esto es un hecho. No nos está hablando de algo que va a suceder dentro de 5,000 años, sino que está sucediendo ya o que es posible ya que esté en curso de constitución inmediata. O sea que estamos ante un hecho prácticamente consumado. Y comento yo sobre esto, digo así: sin deseos ni sueños, sin secretos ni sentimientos, exento de fragilidad, frío e imperturbable, el cyborg resulta ser la condensación del hiperrealismo occidental. El logro más alto tras siglos de cálculos, técnicas, estrategias de poder, culpabilizaciones religiosas del cuerpo, tabúes, etc., y cuyo resultado no debe sorprender: un pseudo cuerpo apático y dócil, sometido, usado, perpetuamente instrumentalizado, que permite cumplir el gran anhelo poshumano impedido por el hombre biológico mortal y precario, y que supera con creces el propósito ilustrado de convertirnos en amos y poseedores de la naturaleza, a saber, salir de la Tierra, instalarse en otros planetas, competir ventajosamente con los dioses de antaño. Tecnoescatología cibernética, teología de la tecnología en la que estamos inmersos y donde todo tiende a caer en las redes inmateriales de la economía informática y el universo virtual del ciberespacio, que considera a los hombres y a la naturaleza como entes descualificados, esto es, como meros signos informáticos. Ciertamente, el mundo poshumano acentúa la conceptualidad ontofóbico-sensualofóbica que dio origen a la constelación político-institucional de la modernidad opuesta justamente a la cultura del arte. Desafección del cuerpo y de la materia que muestra la derrota definitiva del hombre de carne y hueso, humano, demasiado humano y, en consecuencia, poca cosa para aspirar a empresas radicalmente titánicas. Bruce Sterling, en Crystal Express, nos dice lo siguiente: el conocimiento es poder. ¿Acaso crees que tu pequeña frágil forma, tus rudimentarias piernas, tus ridículos brazos y manos, tu minúsculo y arrugado cerebro puede contener todo ese poder? Por supuesto que no. Tu raza estallando en pedazos bajo un impacto de tu propio saber. La forma humana primigenia se está volviendo obsoleta. Las estrategias, continúo yo, mediante las que el cuerpo poshumano y posevolutivo, las prosis no esperan a que la biología traiga por sí mejoras corporales, se impone y se despliega, ilustran una concesión del espacio y del tiempo y del papel del hombre en el mundo que tenía que ser, alcanza también el territorio del arte. Me basaré en el ejemplo de Stelios Arcadio Stellar, tal y como lo expone Mardelli en el citado libro Velocidad de escape. Stellar propone un auténtico cambio de piel, una estética protésica, que implica dotar al cuerpo biológico de electrodos y cables, ojos láser, un brazo automático, el tercer brazo y un video. Cibercuerpo que opera a su vez en determinado ciberespacio y que, puesto ya en funciones, supera con creces al cuerpo carne, le hace ver sus límites, su obsolescencia y su pérdida de actualidad en sus asuntos artísticos.
El arte poshumano se sustenta, en efecto, en el rechazo de formas expresivas autobiográficas. El cuerpo no como sujeto, sino como objeto. No como objeto de deseo, sino como objeto de diseño. Y el artista cyberpunk exige eso, que sus actos se juzguen a partir de una terminología objetiva, desapasionada, fiel al cuerpo destripado y convertida en receptáculo de emisiones electrónicas. Se nos pide, en suma, dejar de lado categorías analíticas trasnochadas, por ejemplo, tanto las que tengan que ver con construcciones del espíritu humano, como aquellas consagradas a exaltar la entrega del cuerpo al infierno de la carne. Puesto que el entresijo de cables que imponen sus reglas al cuerpo humano pueda ser progresivamente sustituido por nuevas redes inalámbricas, la tecnofilia en acto equivale a la hipóstasis del obsoleto, ya que lo nuevo es de inmediato desplazado por lo último y así el infinito. El propósito nihilista de aniquilar la carne viva parece estar cercano. Al respecto, Deire acuña una acertada imagen. El cíborg estelarquiano es un monumento faraónico al cuerpo momificado que se marchita en su interior. De seguir las directrices poshumanas, acabaremos desembocando en un mundo abstracto, cuantitativo, impersonal y asexuado, en que cada uno deviene representante reemplazable del fundamentalismo tecnológico. La era del cíborg requiere asimismo la sustitución de la palabra incierta, del existente mortal y frágil, por un orden determinado por el signo célibe, puesto que el cíborg surge de la eliminación de cualquier deriva irracional, tarea insoslayable sin la cual no podríamos alcanzar el estado de pasividad, suspensión del deseo requerido para que el cuerpo prótesis opere sin interferencia alguna. La modernidad alumbrada por la luz de la razón pura ha cumplido, al final de su trayecto, lo que prometió en sus inicios: lograr que todo sea indubitable, transparente, sin oscuridades o enigmas perturbadores. Una hiperrealidad técnico-conceptual en que esencia y apariencia coinciden. Es lo real como objeto absoluto, o sea, como realidad puesta por y para el sujeto de conocimiento y de dominio, en que la cosa en sí, lo subyacente, impenetrable, previo al concepto, ha sido definitivamente olvidada. Olvido que ni siquiera es ya percibido como tal. La hiperrealidad poshumana, ciberpaisaje, es ahora principio y fin. Por lo tanto, no queda en adelante ningún secreto que indagar, ni ningún encantamiento que exorcizar, pues lo que está ahí, el cuerpo y la materia artificiales, pone de manifiesto la transparencia absoluta que la cabeza cibernética formula previamente. La tecnociencia consumada, autorreferencial y concretada en el arte, parte entonces de un cuerpo prótesis ya dado, que en términos meramente instrumentales admite combinaciones innumerables, aunque siempre controladas. Empresa basada en el empeño de conectar y someter el otrora cuerpo deseante y sintiente a un mecanismo sometido a los ordenamientos de un entramado electrónico que anestesia los sentidos. El replicante toma la iniciativa, pero, por lo que se detectan los artistas robotizados, las máquinas poshumanas son todavía torpes y la realidad artificial suscitada resulta un poco convincente. De ahí que la única señal recibida de la puesta en acto que crucifica al Hijo de la Naturaleza sea el tenue y gélido ruido proveniente de las imperturbables máquinas combinatorias empeñadas en derrocar la barrera del arte expresivo formal, existencial, ontológico, sacro, estetizante, concebido en los textos de los conceptuales y de los poshumanos como el último y enigmático reducto que aún se opone al deslumbrante poder del intelecto absoluto. Hasta ahora nos hemos ocupado de la subordinación del arte a la epistemología y los modos del sujeto de conocimiento, principio y razón. Pero sería injusto pasar por alto ciertas consideraciones surgidas en el interior de la ciencia misma, que sorprendentemente se fundan en premisas propias del arte. Teoría del caos, geometría fractal inexacta, sistemas no lineales. Aquí, al igual que en el arte radical, se parte de la entraña de lo cualitativo y lo que ello conlleva. El azar, la incertidumbre, el desorden y la inestabilidad, lo aleatorio y lo irregular. Figura concreta del saber que al separar el espacio profano, contingencia del caosmos, del espacio de Dios, absoluto sustraído a la contingencia, toma distancia respecto a la causalidad, la objetividad y el determinismo. La complejidad de la física y el desorden creativo vuelven a cobrar vida. Dicho en lenguaje llano, las corrientes de aire y los ríos, el vuelo de una mariposa,
las crisis y las inestabilidades, o sea, los atractores imprevisibles que dan lugar a los trastornos y mutaciones proliferantes de cualquier ente, encuentran al fin cabida en las fórmulas de los sabios. Revaloremos los logros de la ciencia disidente y la capacidad inventiva de los científicos que la forman, su creatividad, sus agallas para reconocer que el mundo obedece a un permanente juego de dados. La disyuntiva está abierta. Quizá el resurgimiento del arte tenga que pasar por la experiencia de su muerte, el punto de congelación, la distancia y artificio extremo del poshumano. O por el contrario, aliarse a la ciencia concreta emergente, desasistida del orden absoluto y de la voluntad de dominio. Sea lo que fuere, hay que abrir el diálogo, ni postrarnos ante la cibercultura, electrónica, biotecnología, digitalización, ni negarlo, ni negarla, sino meditar sobre la esencia de la técnica poshumana y sus consecuencias, apoyándonos, de ser necesario, en los planteamientos de las ciencias abiertas a la vida. En efecto, cuesta trabajo concebir una constelación artística en que lo trágico y lo cómico, lo sublime y el azar, la fealdad y lo lúdico, el temblor de muerte y la belleza queden cancelados en nombre de la omnipotencia cibernética que presume haber superado el carácter fallido y errante de los mortales. Creo que lo excluido debe volver por sus fueros. Donde se habla de desmaterialización, cabría hablar de rematerialización, o sea, de reinserción en el territorio del arte, de la carne frágil y mortal, del espíritu irredento y de la alteridad de la naturaleza. Sigo pensando que, lejos de proclamar la obsolescencia de la vida terrenal, debe vindicársela, otorgándole al deseo y a la imaginación la figura de un destino, plasmado de múltiples maneras, entre ellas, que lo impide, la poética formal de la tecnoplástica. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Bien, pues en el anterior programa y pues he intentado yo jugar con no excluir lo que el arte nos está proponiendo, ya que los que nos han seguido hasta aquí se han dado cuenta que he seguido esa odisea del arte. He hablado a partir de lo que el propio arte está constituyendo. No he dejado, por supuesto, de meterme cuchara y de ofrecer mis puntos de vista. Pero lo que no he hecho nunca es imponer prejuicios y cerrarme a posibilidades limitadas, sino seguir esta expansión del territorio del arte que no va a detenerse jamás y que exige el esfuerzo justamente de comprensión. Pero, evidentemente, en todo momento me he situado en una posición sobre el arte como lugar de transgresión y lugar de libertad. Esto sí ha sido una constante en la que sigo creyendo. De allí que aquellos que hablan de la muerte del arte, incluso artistas que se regodean hablando de la muerte del arte, justamente lo que están proclamando es la muerte de aquello que todavía nos queda como lugar de resistencia, o de las pocas esferas que nos quedan como lugar de resistencia. Cuando los artistas se vuelven necrofílicos sobre su propio hacer, las cosas están graves. Y lo hacen sintiéndose incluso rebeldes y deshaciéndose de algo como el arte que parecería ser un poder opresivo. Pero en fin, así están las cosas en este mundo en el que vivimos. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues por nuestra parte continuar con nuestra charla y decir, bueno, pero hay algo que pueda poner un hasta aquí a los fundamentalismos, a la consumación del nihilismo occidental. Bueno, yo creo que el multiculturalismo. Porque si bien vivimos en la globalización, y globalización aquí lo entiendo como el proyecto totalizador universal que generan los sistemas de poder, tanto políticos como empresariales y en general mercantiles, ¿no? El mundo de los dineros, el mundo de las grandes multinacionales, etc. Pero multiculturalismo
debe ser pensado como un concepto precisamente opuesto a la globalización, ya que globalización es uniformización y multiculturalismo es asunción y tomar en cuenta las diferencias. ¿Cómo se llega, cómo se abre, cómo se establece esto del multiculturalismo y qué ofrece esto para el arte? Y bueno, aquí quisiera también hacer una pequeña digresión, como he estado haciendo en general, ¿no? Es el concepto de bárbaro, ustedes saben, es un concepto que surge en Grecia. Es decir, el bárbaro es aquel que vive o piensa a espaldas del ámbito cultural griego, sobre todo el ámbito cultural griego clásico. Originalmente el concepto de bárbaro es un concepto simple de distinción con el que Grecia planteaba, afirmaba su especificidad cultural. El bárbaro es aquel que no la compartía, es pues un concepto distintivo. Después, progresivamente, toma una connotación excluyente. El bárbaro no solo es aquel otro diferente de lo que Grecia está forjando, sino el defensor de una cultura inferior, que se caracteriza por ser una cultura local, endogámica, sin leyes, postrada ante las fuerzas de la naturaleza y ayuna de belleza. Los valores griegos y luego greco-romanos se convierten, pues, en tribunales de verdad y de juicio para analizar las otras culturas. El bárbaro, se dice y se empieza a pensar así, está sometido a fuerzas y poderes sobrehumanos, a poderes velados, enigmáticos, destructivos. Vive en el horizonte de la más terrible de las oscuridades y poseído por presagios apocalípticos. Todo ello porque está dominado por la naturaleza y todo ello porque no ha sabido darle al hombre la centralidad que le corresponde en la tierra. Centralidad que le dará la cultura griega y que será el principio del antropocentrismo, un antropocentrismo fundado sobre todo filosóficamente y plasmado en la obra clásico-bella, en los Apolos, en donde el hombre se diviniza a sí mismo y se admira. Los Apolos medidos por un número de cabezas, puesto que la cabeza es el receptáculo de la parte superior del hombre, la razón, y que generará una categorización que podríamos llamar el advenimiento de los universales, de la universalidad. La cultura griega frente a las culturas locales será la cultura que da advenimiento a la universalidad. Y por tanto ya, desde ese momento, es una cultura que comprende a las demás y las supera. Y desde ese momento en que se plantea la universalidad y la universalización del universal, es una cultura que se plantea como cultura expansiva. Se crea el Imperio Romano, surge la religión universal también, donde es entronizado el hombre a imágenes y semejanza de Dios, ¿no? El cristianismo, y estas dos universalidades van a ser la punta de lanza de la occidentalización y de la legitimación de la antropofagia cultural occidental en su proceso expansivo sobre los otros, o sea, sobre los bárbaros. Hay una legitimidad teórica, sabemos que saber es poder, efectivamente, y esta legitimidad teórica justifica toda la violencia y la exclusión desatada en este proyecto de universalización de la que todos somos conscientes, y la historia da muestras terribles. Evidentemente, si el enemigo son las fuerzas no humanas, si el problema es superar esa postración ante lo otro del hombre, lo lógico es que esto sea completado y es completado en la modernidad con el paso de una sociedad donde la naturaleza domina al hombre al paso de una sociedad donde el hombre domina la naturaleza. Y se encuentra el arma de la ciencia y de la técnica, la tecnociencia, en donde se va a humanizar al mundo, o sea, le hace a racionalizarlo. Sigue así entonces esta gesta universalizante, donde la universalidad es universalizar este proyecto de dominio y esta superación por fin de la naturaleza hostil. Va a ser barrido todo lo que no comulga con esta escatología, va a ser barrido por las buenas o por las malas, o ha llegado un momento, las otras culturas van a adoptar y van a sumirse en este proyecto, puesto que de alguna manera también el proyecto tecnocientífico, de su despliegue, de su desarrollo, del despliegue y desarrollo de las fuerzas productivas que a lo que conlleva este proyecto, depende el discurso de la guerra, la posibilidad de contar justamente con un poder material destructivo que permite establecer hegemonías y permite dominar a los otros, a los que carecen de él. Por razones, pues, de supervivencia, muchos pueblos se ven arrojados a asumir esta universalización. Se habla entonces de que la historia marcha por Occidente,
de que Oriente se queda detenido en un círculo y que hay que arrancar esos pueblos detenidos y circulares al progreso, al avance, hacia ese futuro promisorio escrito en ese proyecto de occidentalización del mundo que hoy es una realidad y que tiene y se puede pensar con el concepto justamente de globalización. Aunque a mí me sigue gustando más el de imperialismo, que hoy se ha olvidado los lenguajes tan maquillados que usan los pensadores sociales, donde ya no se habla de imperialismo, de lucha de clases y de cosas así. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. Pero dejemos esto, puesto que este no es un programa de ciencias sociales y de replanteamiento de las alternativas políticas que podrían identificar hoy una posición de izquierda. Lo que sí es verdad, y con eso terminamos, es que en el caso del arte, y sigo con ello, este proceso de expansión ya desde el siglo XVIII va a ser un proceso desde el arte, repito, de recepción, de escuchar al otro, de comprenderlo, de apropiarse de sus formas, de sus sabidurías, de sus relaciones vital corporales con la naturaleza. Hay una inserción del mundo no occidental en la cultura artística de Occidente. Una inserción que es lo que va a explicar, lo hemos dicho hasta la saciedad, la posibilidad del arte contemporáneo. Dijimos, concluyo aquí, que sin esa transfusión de sangre de la autoridad cultural, la cultura y el arte que se hace en territorio occidental, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, no hubiera sido posible. Pero sobre esto seguiremos en la próxima charla. Muchas gracias. Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros El Eros Electrónico, de Romain Gubern, editado por Taurus 2000. Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX, de Michael Rush, Ediciones Destino, 2002. Humanismo y Nuevas Tecnologías, de José Luis Molinuevo, Alianza Editorial, 2004. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo. Territorios del Arte Contemporáneo, con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.